Que Dios los bendiga, amigos, hermanos. Bueno, volverlos a saludar y en esta tarde vamos a estar hablando un poco del consejo de la palabra de Dios y más que nada vamos a estar meditando acerca de lo que es la palabra de Dios. Y yo quería empezar diciéndoles o haciendo una pregunta. Si ustedes sabían que las escrituras, lo que es la Biblia, se escribieron para los cristianos. El Antiguo Testamento se escribió para los israelitas y para los judíos, y el Nuevo Testamento está escrito para los cristianos. Muchas veces quedamos cortos en cuanto en creer realmente lo que a veces dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios, porque no nos metemos más allá, no conocemos y no indagamos más allá de la palabra de Dios. Mi nombre es Francisco Godoy, estamos pastoreando la iglesia en Buren, Ministerio Vida Fuerte, y somos un vínculo también de Ministerios Unidos Internacional. Así que, bueno, vamos a empezar con este tema y yo quiero invitarlos a orar, a hacer una oración para que estemos conectados con Dios, estemos conectados con el Espíritu Santo, que es lo más importante. Cada vez que abrimos las Escrituras o hablamos de la palabra de Dios, es importante que estemos conectados con Él. Así que donde quiera que ustedes estén, yo los voy a invitar a que hagamos una oración. Padre Santo, mi Dios, estamos ahora en este día lunes abriendo tu palabra, mi Dios. Queremos escuchar consejo tuyo, queremos saber, mi Dios, lo que tú hablas a nuestro corazón y a nuestra mente. Queremos que tu Espíritu Santo, mi Dios, sea el que nos vaya guiando, el que nos vaya dirigiendo. Te pedimos que en esta tarde, todos los que estamos reunidos mediante esta programación y los que nos van a escuchar más adelante, que todos, mi Dios, tengamos oídos prestos a lo que tú quieres decir, a lo que tú quieres enseñar. Mi Dios, te pedimos que tú seas con nosotros en esta tarde, en este día, mi Dios, y que tú hables por medio de tu palabra, mi Dios, porque sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra tuya, mi Dios. Gracias, Señor, por este momento que tú nos das, por este privilegio de poder, Señor, abrir tus escrituras y poder entender un poco más de lo que dice tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, como ustedes pueden haber leído el título, es el Evangelio para los cristianos. Si ustedes se ponen a leer la Biblia, nos podemos estudiar la Biblia, es muy clara que las epístolas del apóstol Pablo fueron escritas hacia los cristianos. Las epístolas del apóstol Juan fueron escritas hacia la iglesia de Cristo. Leí las epístolas también de Pedro, también fueron escritas para los cristianos. Y si nos vamos un poquito más al final, vemos que el libro de Apocalipsis, cuando Jesús habla con Juan y le dice, escribe a las iglesias, dile esto a las iglesias. Entonces empieza a hablar a las iglesias y empieza a enseñarle acerca de los últimos tiempos. Todo es acerca de la iglesia. Jesucristo vino, cuando empezamos a leer los evangelios, Jesucristo vino y Él dijo, yo vine a hablar lo que mi Padre me enseñó. Yo vine a hablar el evangelio del reino de Dios. Y dice, y todo lo que yo les enseñe, le dijo a los apóstoles, ustedes también lo van a enseñar. Y ustedes van a ir, enseñar, van a ser discípulos, van a bautizar. Era parte del programa que Jesucristo vino a hacer. Él les dejó la gran comisión que también está en nuestras manos. Y está esta gran comisión de que es ir y predicar, discipular, bautizar. Y tenemos que llevar este reino, el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Pero a veces nos enfocamos tanto en decir, bueno, la gran comisión está bien, pero a veces nos enfocamos que la palabra de Dios o lo que está escrito aquí es para el de afuera, es para predicar al de afuera, para predicar a la persona secular, y está bien, ¿sí? Nadie dice que no, y está bien hacer eso,
pero después, desde Hecho en adelante, todo lo que está escrito para la iglesia, para poder educar a la iglesia, para poder que haya un crecimiento espiritual, un crecimiento de constancia, un crecimiento de fe, un crecimiento en amor, un crecimiento en perdón. Es un proceso que todo cristiano vive o tiene que vivir, es a través de la palabra de Dios. Tenemos que estar apegados a la palabra de Dios siempre. Y una pregunta que me gustaría hacerle a usted que nos está escuchando: ¿cuántas veces usted lee la palabra del Señor? Como cristianos, el Señor nos enseña y nos dice que tenemos que estar escudriñando las Escrituras siempre, en cada momento. Tenemos que estar meditando en la ley del Señor día y noche. Tenemos que estar meditando, tenemos que estar pensando, tenemos que empezar a creer lo que la palabra de Dios dice, porque eso nos trae vida, nos trae bendiciones, nos da la vida eterna. Ahí encontramos cómo podemos aprender a orar, cómo podemos aprender a creer. Y todo eso lo encontramos en la palabra del Señor. El Antiguo Testamento, cuando usted se pone a leer el Antiguo Testamento, Dios tenía una relación directa, ¿cierto?, con el patriarca Abraham, desde ahí en adelante. También tuvo una relación directa con Adán, con Eva, después habló con Caín. El Señor siempre estuvo hablando, incluso llegó hasta Moisés y Dios habló con Moisés, Dios se presentó con Moisés. Y cuando llegaron al monte Sinaí, el Señor le dijo: mira, Moisés, vas a escribir estas leyes y estas leyes son las que van a regir al pueblo. Y de ahí en adelante, desde Éxodo, de ahí para adelante, el pueblo de Dios se tenía que regir bajo el Pentateuco, bajo la Torá o bajo los mandamientos, los preceptos del Señor. Estaban ahí. Y lo que se escribía no era para las personas de afuera, no era los otros pueblos, no, era específicamente para el pueblo de Dios. Y cuando nos ponemos a pensar de esa manera, lo que está escrito en toda la Biblia, prácticamente en toda la Biblia, es para nosotros. Y muchas veces nos quedamos con la idea de que la Biblia o los consejos son para el inconverso, para que se convierta, para que se arrepienta y crea. Y sí, está en la Biblia y dice que el Señor es justo, fiel, para perdonar los pecados si confesamos nuestros pecados. Pero de ahí empieza una vida y una vida cristiana. Y esta vida cristiana es la que tenemos que empezar a vivirla, pero como Dios quiere. En este mundo hay muchas cosas que nos van a desviar, nos van a sacar la mirada, se puede decir nuestro enfoque, porque hay muchas entretenciones, muchas cosas que mirar, muchas cosas que hacer. Y como cristianos, como personas, Jesucristo dijo que nosotros no somos del mundo, pero estamos en este mundo. Y como personas tenemos que, claro, trabajar, tenemos que algunos quizás estudiar, tenemos que tener nuestro vehículo, nuestra casa, tenemos que pagar todo eso. Y está bien, tenemos que trabajar y hacer muchas cosas, pero a veces le damos más tiempo a las cosas de aquí, de este mundo, que a las cosas de Dios. Y cuando la Biblia nos enseña todo al revés. Una de las cosas que el apóstol Pablo dice, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando nos ponemos a analizar esa parte de la Biblia, esa parte de la palabra, vemos que ya el apóstol Pablo dice que todo lo que él había alcanzado, de todo lo que él había hecho, dice, yo ahora eso lo miro como basura. Ya no me pesa, ya no lo valoro como lo valoraba antes. Y es la manera en la cual tenemos que nosotros ver la vida. Quizás no ser tan rigurosos en decir, bueno, todo lo otro lo miro como basura. Quizás no están así, pero sí tomar en ese sentido, de decir, bueno, ya las cosas de este mundo, ya no le tomo el valor que el mundo me dice que tengo que tomarle, que la sociedad me dice que tengo que tomar. Ya empiezo a vivir una vida libre de las cosas de este mundo, las cosas terrenales.
y empezamos a vivir para Dios. Y la Biblia está hecha para nosotros. Cuando yo les puedo hacer una pregunta y ahora que a mí me gusta hacer estas preguntas en este sentido aquí, a través de esta pantalla, ¿por qué? Porque yo no lo estoy mirando a los ojos, ni sé su postura, y quizás muchos de ustedes están viendo esto, están escuchando mientras van manejando, o están tan solo en su casa, o qué sé yo, pero están a solas. Generalmente estos videos se ven cuando uno está solo. Y por eso me gusta hacer estas preguntas, porque llegamos al punto, ¿a quién vamos a engañar? En primer lugar, usted me puede decir a mí un montón de cosas, pero yo no lo veo y no me puede responder ahora. Cara a cara no me puede responder. Pero usted está solo con Dios. ¿Dónde está? Usted está escuchando este mensaje y está conectado con Dios. Está conectado con el Espíritu Santo. Y mi pregunta es, si para el Señor es tan importante que leamos la Biblia, y el Señor dice que tenemos que escudriñar sus escrituras, tenemos que meditar en sus escrituras siempre, ¿cuánto tiempo usted pasa leyendo la palabra de Dios, leyendo el consejo de Dios? ¿Cuánto tiempo usted le da a un devocional, a una lectura de la palabra? Y usted puede decir, bueno, hay otras cosas también importantes como la oración. Y sí, quizás oramos más de lo que leemos la palabra, pero si no hubiera estado escrito la palabra, no hubiéramos sabido cómo orar. La Biblia es nuestro manual, es lo que nos enseña a cómo vivir. La sabiduría del Señor viene a través del temor a Jehová. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, cuando vamos adquiriendo sabiduría o queremos adquirir sabiduría, tenemos que leer la palabra, y la palabra nos enseña cómo nos vamos a guiar. La palabra nos enseña cómo nos tenemos que dirigir. Y eso es de suma importancia. A Josué, el Señor, por medio de... Josué va a tomar el cargo que tenía Moisés de seguir guiando al pueblo. Iba entrando a la tierra, iba a ir a conquistar, y era una cosa que era difícil para Josué. Ya no era un muchacho de los espías cuando fueron a ver la tierra, ya no era un muchachito, ya era una persona adulta en aquel tiempo, pero siempre Moisés era el que hablaba con el Señor, Moisés el que hacía las cosas, y es el que guiaba y todo, y Josué solamente iba aprendiendo, y de repente desaparece Moisés de la imagen, o sea, sale de la ecuación, y él tiene que guiar al pueblo. Entonces el Señor le dice una de las cosas, le dice, tú tienes que guiar al pueblo, lo vas a llevar, lo vas a conquistar. Pero una de las cosas que tienes que hacer es guardar mi palabra. Él dice, esfuérzate y sé valiente. Eso es algo bien importante, eso es parte de nuestras emociones, de nuestra vivencia. Esfuérzate y sé valiente, sujeta tus emociones, no te confundas, no te vayas ni de aquí para allá, enfócate, esfuérzate y sé valiente. Pero le dice, pero el libro de la vida, el libro de la ley y los mandamientos, dice que no se aparte de tu boca, que no se aparte de ti. Y dice, y si tú sigues, fíjense lo importante que es para el Señor, si tú sigues los consejos, si tú sigues la ley, entonces todo lo que tú haces prosperará. Y cuando leemos esa parte, vemos qué tan importante es aprender, qué tan importante es saber la palabra del Señor. Porque vemos que Josué iba caminando, iba confiando, iba meditando la palabra del Señor, porque todas las cosas que él hacía iba prosperando. Entonces, si Dios le dijo, tú vas a meditar, tú vas a leer, tú vas a atesorar esta palabra, y si tú lo haces, entonces todo te saldrá bien. Y como a Josué le salía todo bien, de repente tenía sus dudas, como a todos nos pasa, pero todo le iba saliendo bien. Entonces quiere decir que él ponía en práctica, él meditaba en la palabra, él creía en un Dios, él creía en su Dios. Y a veces eso es lo que nos cuesta a nosotros, porque
después seguimos leyendo la palabra del Señor y vemos cómo el pueblo fue decayendo. Decaer a tal manera, a tal forma de ya no ni siquiera seguir los mandamientos del Señor, ni seguir la ley. Llegaron al momento de traer otros dioses, meterlos al pueblo de Israel, el pueblo hebreo, y empezaron a guiarse por otras costumbres. Empezaron a hacer otro tipo de holocausto, empezaron otro tipo de sacrificio. Y el Señor no estaba de acuerdo, no quería esas cosas. Y llegamos al punto de que estaba en los tiempos de Osea, del profeta Osea, y fíjense lo que dice. Y yo sé que todos conocen este versículo que dice, perdón, acá está. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces, ahí ustedes todos conocen esta palabra y dice, por falta del conocimiento, por falta de no conocer la ley, no había quien enseñara la ley. Ya se había olvidado, o sea, ya ellos seguían siendo el pueblo de Dios, seguían diciendo, el Señor es nuestro Dios, pero de boca solamente. No lo hacían de corazón, no lo hacían con su entendimiento, simplemente de boca. Y así hay muchos cristianos que solamente son cristianos de boca, que ya no hacen los rudimentos que tienen que hacer la iglesia o cada cristiano. Ya se olvidaron de los consejos de la iglesia primitiva, cómo vivía la iglesia primitiva. Yo les invito a que ustedes averigüen. Ahora hay la facilidad de encontrar tanto material de enseñanza. Vea cómo vivía la iglesia primitiva, cómo se guiaba la iglesia primitiva y compárelo a la iglesia de hoy. Y compárelo más específicamente a su vida, compárelo. Y va a ver la gran diferencia de lo que era antes a lo que es ahora. Inclusive a Juan le dice, dile a las iglesias esto. Y algunas se portaban bien, otras se portaban más o menos, otras se portaban mal. Y a todas les traía juicio. Y esto es una de las cosas importantes porque a veces leemos y decimos, bueno, Osea dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, pero no es lo más terrible. Puede decir, bueno, yo me destruyo, bueno, yo no sigo, me da igual, pero fíjense lo que dice más adelante, dice, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seáis mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y ahí es donde entra. Yo pienso que lo más difícil para los padres es que sus hijos no sigan a Dios. Y a veces, aquí está la respuesta. Dice, no hay conocimiento. Uno no lee la palabra, no escudriña, no avanza. Dice, entonces, dice, como tú, dice, rechazaste. Entonces ya yo también te voy a rechazar y ya tú no vas a ser un sacerdote. Y dice, y como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¡Qué terrible! Y esto me gustaría que ustedes le pusieran mente, le pusieran corazón y lo pudieran ver espiritualmente. Ustedes saben que nosotros tenemos una lucha y no es contra carne ni sangre. No es la lucha con el vecino, con el compañero de trabajo, con el jefe. No es la lucha por ahí. Dice que la lucha de nosotros es espiritual, con huestes espirituales de maldad que están ahí. El apóstol Pedro dice que el enemigo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y estas personas o estos cristianos que están descuidados del conocimiento, están descuidados de la palabra, están descuidados de poner en práctica o simplemente de leer la palabra del Señor. Entonces, dice que el Señor se aparta, yo rechazo, ya. Tú no quieres, está bien, nadie te va a obligar, pero lamentablemente sales de la protección. Sales de lo que es y a veces no le tomamos tanto peso a esto y dice, y como tú te has olvidado
Te has olvidado de la ley de Dios, entonces yo también me olvidaré de tus hijos. Y esto es lo que yo quiero enfatizar, es que a veces no ensimismamos en nosotros mismos, en el tiempo, en el presente, lo que estoy viviendo yo ahora. Yo puedo estar viviendo quizás, no sé, un poco de lujos, quizás puedo estar viviendo de cierta manera y yo vivo el presente, pero tenemos que enfocarnos en lo que se viene. Imagínense mis hijos, después mis nietos y así sucesivamente. Tenemos que escudriñar las escrituras, tenemos que estar meditando, tenemos que conocer, tenemos que saber, y aquí por medio de la palabra entonces vamos a saber cómo proteger a nuestros hijos, cómo poder darle bendición, cómo poder orar por nuestros hijos, cómo poder guiar a nuestros hijos, cómo poder guiar a nuestra familia. Es de suma importancia para las generaciones que vienen. Miren, yo he visto y he conversado con varias personas, por lo general jóvenes, que sus padres o sus abuelos son cristianos, pero ellos ya no siguen. Ellos ya no se les inculcó seguir la palabra, ya no se les inculcó. ¿Por qué? Porque bueno, libertad, y lo que pasa es que sus padres no seguían con intensidad lo que es el Evangelio. Se puede decir que son cristianos, pero olvidan la palabra, empiezan a hacer sus quehaceres, se empiezan a preocupar más de lo suyo y no se empiezan a preocupar de lo de Dios. ¿Qué es lo que Dios me dice? ¿Qué es lo que Dios quiere a mi vida? Ahora está muy liviano el decir, bueno, Dios quiere que yo sea feliz, Dios quiere que yo tenga esto, Dios quiere que yo haga esto, y que yo tenga una casa. Que, claro, son bendiciones, y no digo que están mal, pero no es lo esencial. No es lo que más necesitamos. Lo que más necesitamos es al Espíritu de Dios. Lo que más necesitamos es la luz de su palabra que entra a nuestro conocimiento. Que la palabra de Dios, la sabiduría de la palabra de Dios salga por nuestras bocas. Eso es lo más importante. Las cosas de este mundo se van a acabar. A veces tú puedes estar preocupado de dejarle quizás una herencia monetaria a tus hijos, pero la mejor herencia es la palabra de Dios. Y tenemos que seguirlo así. Yo tengo familiares que sus papás son cristianos o fueron cristianos y ahora ya no están, no son ni fu ni fa. Y yo digo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucede con eso? Yo me he hecho la pregunta muchas veces, ¿qué sucede con eso? ¿Por qué no sigue? ¿Por qué? Porque no hay un interés. No hay un deseo y unas ganas de leer la palabra del Señor. Y a veces decimos, oh, yo amo al Señor. Si tú lo amaras, entonces tú harías caso. Es como dicen, si tú amas a tu familia, tú proteges a tu familia. Si tú amas a tus hijos, tú proteges a tus hijos. Si tú amas tu trabajo, te preocupas de tu trabajo. Y así sucesivamente podíamos hablar. Igual con un comentario que me gustó mucho de un pastor que dice, yo amo los niños. Y si como yo amo a los niños, entonces yo automáticamente estoy en contra del aborto. Porque yo no puedo conceder que maten a alguien porque yo amo. Igual, y así podemos hablar de muchas cosas. Cuando tú amas realmente, entonces tú haces. Tú dices, tú hablas, pero tú haces, tú expresas. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Miren, como yo le dije al principio, la palabra de Dios está escrita para nosotros. Es nuestra guía. Tenemos que estarla leyendo siempre. Tenemos que estar enfocados en el camino del Señor. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Tenemos que saber para dónde vamos. La palabra del Señor dice que por medio de la lectura, por medio de su palabra, entonces viene la fe. Y la fe no es algo que viene y ya es. No, la fe se tiene que cultivar. La fe tiene que crecer. Tenemos que crecer en fe. ¿Y cómo vamos a crecer en fe? Entre más conocemos a nuestro Dios, entre más conocemos lo que el Señor quiere para nosotros, entre más conocemos el camino, la voluntad de Dios, más nos apegamos a Él, más nos apegamos a su palabra. Y esto nos va a traer bendición, esto nos va a traer vida eterna, esto nos va a dar un crecimiento de fe. La fe
se describe que es la convicción. La fe es una convicción. Yo creo. Mucha gente dice, oh, yo tengo fe. Pero si no crees lo que Dios está diciendo, como te dice, haz esto, si tú no lo haces, entonces, ¿de qué fe estamos hablando? Ahora, según la palabra de Dios, hay diferentes tipos de fe. Y yo no quiero enfrascarme en lo que es la fe porque es un tema totalmente aparte o extensivo, ¿no? Que se puede hablar mucho acerca de la fe, pero la fe es algo que te convence, algo que te dice, bueno, tú tienes fe, entonces lo vas a hacer. Como dice Santiago, dice, cuando le escribe a la iglesia, dice, si tú tienes fe, entonces tu fe es activa y tu fe tiene frutos y tu fe tiene obra, porque si no es así, entonces tu fe es muerta. La fe que tú profesas, esa fe es muerta. Y tenemos que poner en balanza nuestra vida. Tenemos que ver qué es lo a quién seguimos. ¿Seguimos a Dios o sigo mi propio pensamiento? ¿Sigo la enseñanza de Dios o sigo mi filosofía? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que sigo? Y como ministros, tenemos que decidirnos que lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos, tenemos que hacerlo sí o sí. Si tú eres ministro, tienes que convencerte de lo que Dios puso en tus manos, Él lo va a prosperar. Él te va a sacar adelante, no importa el problema que tengas. El Señor te va a sacar adelante. Pero una de las cosas que yo he aprendido es de que la palabra de Dios no solamente se lee cuando una persona, ya sea un predicador, ya sea un ministro, ya sea un pastor, no solamente es para cuando tú vas a dar un tema, no cuando tú solamente tienes que predicar, entonces ahí lee la palabra. Oh, entonces ahí yo voy a buscar a ver qué le enseño a la gente, a ver qué le enseño a la iglesia, a los feligreses, entonces me empiezo a preocupar. No, primeramente la palabra de Dios tiene que hablarte a ti, primeramente, y después tú vas a enseñar a los demás. Si el Evangelio se predica por testimonio, yo voy a leer algo, yo voy a interesarme en algo y yo digo, wow, qué bonita la palabra, wow, qué edificante la palabra. Me empiezo a edificar, empiezo a avanzar y después yo veo la condición que está la iglesia, la condición que está mi hermano, la condición que está esta persona. Entonces a base de esa experiencia, a base del conocimiento, entonces yo le hablo porque yo estoy convencido de lo que dice la palabra de Dios es real, de lo que dice la palabra de Dios es verdad. Entonces yo estoy convencido y yo predico. Y por eso viene la fe, porque yo estoy hablando algo que yo realmente lo creo, que yo realmente lo siento, que yo realmente lo vivo. Hay gente que puede estar quizás en desacuerdo contigo, pero lo que tú vives, y tú dices, yo lo creo porque yo lo he vivido, nadie lo puede negar. Quizás te lo pueden negar así en tu cara, pero tú sabes que hay un Dios, sabes que hay algo más allá. Entonces empezamos a predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan, pero tan importante. Miren, yo la otra vez estaba analizando y hay dos cosas que son sumamente importantes en la vida de un cristiano. Que lo que es la oración y la lectura de la palabra. Son dos cosas muy, pero muy importantes, que a través de la oración y la lectura de la palabra se fortalece nuestro espíritu, da crecimiento a nuestro conocimiento a nuestra mente, empezamos a ver las cosas de diferente manera y cuando a veces se invita a orar, viene a veces quizás la mitad o la tercera parte de la congregación y la demás no está. De repente dice, bueno, hermanos, vamos a tener un estudio bíblico y vamos a aprender de la palabra. Lo mismo. Parece que llega un tercio de la congregación o la mitad de la congregación, si tenemos suerte, ¿no? Entre comillas, que lleguen a acercarse, son los servicios menos concurridos. Y debería ser al revés, deberían ser los más concurridos. Pero cuando son servicios que nos tocan las emociones, ahí estamos todos y hasta llorando estamos. Tenemos que analizar nuestra vida. Tenemos que analizarnos. Tenemos que ser sinceros con
con nuestros pensamientos, tenemos que ser sinceros con nuestro corazón, tenemos que ser sinceros con nuestros deseos. El Señor dice que Él pesa y Él escudriña los espíritus. A Dios no lo podemos engañar. Y la verdad os hará libre. Cuando tú ves la verdad en tu vida reflejada en la palabra del Señor, dices, Señor, ¿sabes? Me falta esto. Señor, me falta creerte. Señor, me falta fe, me falta poder. Y la verdad que confesamos eso a nuestro Dios, el Señor es fiel y justo para darnos, primeramente para perdonar nuestros pecados. Saca los pecados de nuestra vida, limpia nuestra vida de pecados y el Señor empieza a darnos poder, empieza a darnos autoridad, empieza a darnos conocimiento, empieza a darnos dones, nos pone un ministerio y podemos seguir hablando de aquí en adelante. Lo importante que es la palabra de Dios, lo importante que es esa palabra que se refleja en nuestra vida, es como un espejo, que podemos ver todas nuestras imperfecciones. Pero cuando no leemos la palabra de Dios, parece que nuestra vida es santa, parece que nuestra vida es pura. Pero yo no le hago mal a nadie, yo hago esto y aquí, que allá. ¿Y quién te dijo que esto es por obra? No es por obra. Si el Señor se alegra cuando tú eres obediente. Y una de las cosas que el Señor te dice, escudriña, lee, medita. Y de eso estamos hablando ahora. Podemos decir otras cosas, pero el Señor te dice eso, medita, lee, escudriña. Que no te metan gato por liebre, que no venga, y eso sucedía también antiguamente, pero antiguamente en la iglesia primitiva no estaba escrito el Nuevo Testamento, pero sí estaba escrito la Septuaginta o el Antiguo Testamento, estaba escrito. Entonces el apóstol Pablo dice, hay algunos que van con una doctrina para allá, otra doctrina para acá y otra para acá. ¿Por qué? Porque no conocen, no saben, y así hay muchos. Y tenemos que entender lo que el Señor quiere que hagamos. Tenemos que entender lo que el Señor quiere que nosotros meditemos y quiere que el Señor tengamos esto como prioridad en nuestras vidas. Tenemos que poner a Dios como prioridad. Tenemos que poner su palabra como prioridad. Eso es lo más importante. Y acuérdense que el Evangelio está escrita para los cristianos. Todas las epístolas están escritas para los cristianos. La ley mosaica está escrita para su pueblo. Todo es una enseñanza constante para el pueblo de Dios, para la iglesia de Jesucristo. Siempre es lo más importante. Una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos al Señor, el Señor nos acepta en su reino, entonces empezamos a caminar y tenemos que caminar según su guía, según su palabra. Y esto ha sido la meditación de esta tarde. Espero que sea de edificación para los que nos están escuchando. Y vamos a hacer una oración para terminar este consejo, esta meditación que tenemos, y para que el Señor siempre nos ayude. Padre Santo, mi Dios, te damos las gracias porque podemos leer tu palabra en esta tarde. Tuvimos el consejo de tu palabra. Te pedimos que tú, Señor, seas el que toque nuestro corazón, el que transforme, mi Dios, nuestra vida. Cambia este corazón, mi Dios, este corazón de piedra, y transfórmalo en corazón de carne. Cambia, mi Dios, ayuda a cambiar, Señor, nuestro pensamiento. Nosotros también tenemos que orar también racionalmente, Señor, con entendimiento. Tenemos que alabarte, tenemos que glorificarte con entendimiento, con el corazón y con entendimiento, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tú reveles el misterio de tu palabra en nuestras vidas. Quizás para algunos dicen, yo leo la Biblia y no la entiendo, mi Dios. Yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo tú le reveles, le cambies ese corazón, le pongas una vista espiritual y que ellos puedan entender y comprender lo que dice tu Escritura. Mi Dios, en tu Escritura es donde vamos a encontrar la vida eterna. Tu Escritura es el alimento diario que tenemos que consumir como cristianos. Ayúdanos a tener esa hambre, tenemos que tener esa sed de ti, de tu palabra, mi Dios.
Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra, porque esto nos ayuda a seguir adelante, pero nos ayuda a seguir bien, de una buena manera, sabiendo que si seguimos tus pasos, entonces todo lo que hagamos en nuestra vida saldrá bien. Aunque vengan dificultades, aunque vengan problemas, pero todo saldrá bien porque estamos en obediencia contigo. Bendice, mi Dios, a nuestros hermanos, amigos, pastores, amigos, que están escuchando, mi Dios, que están unidos a esto, mi Dios, a este movimiento, a estos ministerios, Señor. Te pedimos una gran bendición y que tu Espíritu Santo se revele día a día en nosotros y con nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga. Saludos a todos los que nos están escuchando en este momento, los que nos van a escuchar después. Un saludo, un abrazo fraternal y que esto les sirva a todos como un consejo. Bendiciones.